Hola Grupo Bacalao, ¿cómo están? Muy buenos días. En el momento vengo a presentar la solución brindada para el sprint de esta semana en donde se buscaba verificar la aplicación con el Word2Vec y también con el método de TF-IDF para verificar el resultado de la matriz de confusión con el clasificador de Naive-Bayes. Entonces lo primero es hacer un repaso de lo que habíamos hecho anteriormente en sprints pasados con estos dos métodos de aplicación, en donde pues eran básicamente muy parecidos a lo que se hacía con Back of Words y obteniendo vectores a cambio de esas palabras o esas oraciones de los tweets que había en cada data frame. Entonces, lo primero es recordar pues que habíamos convertido cada data frame con su propio, digamos, su propia variable, en donde en este caso pues se nombran todas con como el nombre TDF y el nombre eh, de la columna, o digamos el tema más bien especificado de la columna, que en este caso por ejemplo era bus. Acá está buses, routes, time y times, en donde vemos que acá están pues ya directamente visualizados los vectores, como quedan transformados al aplicar ya pues los temas con las funciones, perdón, de vectorización de TF y transformando esto, indicando que pues se está usando el data frame correspondiente. Este para el caso de TDF, y para Word2Vec aplicando básicamente la función de Gensim de esta librería, importando este Word2Vec, que sería la función correspondiente, en donde se creaba un corpus que sería como un listado de esas oraciones de los data frames, como lo vemos acá, para después visualizarlos en una variable que se llame model y después vectorizar esta variable. Entonces eso fue lo que vamos a tener en cuenta para poder mostrar estos resultados visualizados ya en el clasificador. Entonces vamos a verificar primero los features de TF y DF. Solamente digamos, la comparación que se hace en cuanto a lo que se había realizado con el Back of Words es que pues cambiamos solamente esta variable que sería en este caso TDF voz, la cual iría digamos, relacionada con esta variable de XTDF, que en este caso es holdout, con la validación cruzada holdout, en donde solamente reemplazamos este feature y pues el resto del código es exactamente igual a lo que se manejaba antes, en donde se ve acá el resultado y vemos que de igual forma anteriormente a lo que teníamos anteriormente, esto va a ser variante, como lo vemos con el método de la validación cruzada de holdout. Y pues vemos que efectivamente los entrenamientos o los valores que está realizando con relación a los testeos de prueba y entrenamiento de lo que se tenía también de los datasets está funcionando perfectamente. Y se hizo lo mismo con cada uno de los sets de holdout y keyfold, como se había indicado anteriormente, pues dejando a un lado o descartado el tema de la validación cruzada del IP out. Entonces acá vemos que este es el keyfold, la prueba de keyfold. Entonces nuevamente se mantiene constante y hay un cambio relativo con lo que se manejaba antes en el caso de Back of Words. Entonces, como lo vamos a ver acá, digamos que en este caso estamos manejando holdout con el feature boss que era el de Back of Words, y vemos nuevamente pues el tema del cambio, la variación de la matriz. Y para verlo ya en el de keyfold, que es el que tenemos más fijo, digamos que permanece de una forma similar. Digamos acá teniendo en cuenta relación este valor de los predecidos con los verdaderos de las opiniones neutrales.
Y si lo vemos en este lado por el tema de el feature de TF y DF, vemos que pues se comportan muy parecidos. Entonces si lo corremos nuevamente vemos que no va a cambiar y se mantiene fijo. Acá en TF voces también se hizo lo mismo, básicamente fue el mismo esquema para todos, el reemplazo solo de esta variable. Y pues como el tema ya que ya sabemos de que posiblemente no hayan tweets positivos o negativos en lo que se entrenó, por eso se visualiza esto. Adicionalmente de que también es muy pequeño el data frame que se usa en este caso. Entonces vemos que se hizo lo mismo acá con keyfold, tdf, acá también tdf route, vemos lo mismo, comportamiento pues similares, acá con tdf route pero con keyfold, y así sucesivamente con el resto, con routes por ejemplo, con time y aquí con times. Entonces vemos que no hubo ningún problema, solo fue un reemplazo directo. Mientras que para el caso que vemos acá del Word2Vec, sí vamos a tener distintos problemas, los cuales se relacionan con el tema de la visualización que se tenía por parte del Gensim o de este método, ya que inicialmente pues teníamos en cuenta estos parámetros que se ven acá en pantalla, el tamaño, el conteo mínimo que sería la frecuencia de conteo de las palabras, los workers que sería como un valor que se le asigna para que el rendimiento sea mayor en cuanto al desempeño de este tipo de features y el tamaño que nos indicaría acá un límite o como una libertad que tiene el algoritmo de entrenarse, la cual pues puede ser con números mayores en el sentido de que entre más datos haya se pueden digamos elegir valores más grandes. Entonces el único problema que se tuvo acá que pues digamos es importante ya que no permite hacer la clasificación del modelo es el tema de que en este que era nuestro data frame mayor, el de sentences bus, digamos acá, que fue nombrado para el corpus que se hizo y después convertirlo a vector, el límite que me dejó, digamos, asignar para este vector fue de 39, un tamaño 39. Digamos que acá se ve pues cómo lo realiza, con qué valores o qué valores le está indicando a cada una de las palabras. Y pues el tamaño que sabemos del dataframe debe ser de 303 en donde genera el conflicto. Digamos que pasaba lo mismo para todas las otras, los otros, digamos acá en este caso modelos o features de Word2Vec, pero en nosotros sí digamos que se pudo solucionar. En cambio en este de Boss el valor máximo que pude obtener fue este de 39. Esto también se hacía teniendo en cuenta, como les decía, estas características de acá de Word2Vec, en donde pues relativamente lo que hice fue jugar con estos valores buscando los valores que me permitieran generar el vector con el tamaño que necesitaba para poder hacer la clasificación en el clasificador, valga la redundancia, de Naive-Bayes. Entonces, digamos, como les decía, este está de 39. Acá también pues me generaba al principio unos valores distintos de salida del vector. Después fui editando estos valores como les indicaba, en donde trabajé pues siempre con una base primero de un tamaño de 10, un conteo también de 10 y con 4 works. Ya después se fueron editando, en este caso pues vemos que acá la salida de los dos es la misma, o el tamaño, perdón, que sería este tamaño de el modelo o de los features, por decirlo así, del vector ya obtenido y también del data frame voces, el cual vemos que acá es el mismo y de igual forma se obtuvo para los demás. Entonces, por ejemplo, acá en route vemos que el tamaño es de 12 y aquí vemos nuevamente este vector
Acá en el roads pues solamente tenemos dos. Nuevamente pues no generó ningún problema. Esta fue la base con la que se trabajó. Y acá también obtenemos este valor de 18 para time. Y para times nuevamente el de 5. Lo cual después se confronta para poder obtener el resultado del clasificador. Como lo vamos a ver. Donde ya digamos el único problema fue aquí. Como les indicaba en el data frame de bus. En el feature de bus. Por lo del tema de la inconsistencia en cuanto a los valores del vector contra los del data frame. De resto, pues si se obtuvieron, digamos, los valores indicados, a excepción de acá también, de este de bus, por el problema ya que en default, y en voces sí ya tenemos, digamos, el resultado correspondiente en voces como lo vemos acá, y teniendo en cuenta los mismos dataset o los sets de entrenamiento y prueba, y vemos que efectivamente pues se está comportando de una manera similar para el clasificador. Entonces digamos que en este caso pues se deberá seguir trabajando para validar el tema del resultado de esa matriz de 3x3 que es la única que nos genera ese resultado de 3x3 que es el que necesitamos. En el resto pues digamos que no hubo problema como se ve, como voy acá mostrando en cada uno de los otros features. Acá lo vemos. Y bueno, solo para tener en cuenta nuevamente, a cada uno se le dio un nombre asignado que fue el W2V y nuevamente el nombre. Para que sea Word2Vec, la comparación, ¿no? Pues para tenerlo, digamos, distinto, donde todos fueron Word2Vec Boss, Word2Vec Bosses, Word2Vec Route, Word2Vec Routes, Word2Vec Time y Word2Vec Times. Entonces esto era lo que quería mostrarles para el desarrollo de este sprint. Como lo ven, pues se validó los temas correspondientes. En este caso, pues como les indicaba, debo seguir mirando entonces el tema de ese tamaño de ese vector, por qué lo genera hasta ahí. Digamos que la única conclusión a la que se pudo llegar fue que pues dependía mucho de estos valores, estas características que tiene, digamos, ya el Word2Vec. Entonces, eso fue lo que me permitió pues ya hacer la comparación del resto. Y bueno, eso era todo lo que quería mencionar. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, que estén muy bien.